del estudio Lisicki, Litvin y Asociados. César, buen día. Jorge López de Simoni en Continental. ¿Cómo estamos? Hola Jorge, un gusto de saludarlos y un gusto también de saludar a la audiencia correntina. Para nosotros también, César, como siempre. Bueno, esta amplia moratoria que aparentemente estaría en marcha, pero tiene 2 o 3 puntitos allí en discusión, por ejemplo, qué tipo de empresas, si entrarán o no entrarán las empresas quebradas, si entra el tema de la transferencia, impuesto a la transferencia de combustibles o no. ¿Cómo lo estás viendo vos desde el punto de vista profesional? Sí, primero Jorge quisiera aclarar de que esta moratoria va a ser una ayuda muy importante para todos los contribuyentes que están en una situación compleja para hacer frente a todos los impuestos nacionales y que desde este punto de vista la moratoria es buena, es generosa y va a ser una ayuda invalorable para todos los que no pudieron pagar los impuestos en tiempo y forma, porque lo que se está tratando hoy en el Congreso permite extender la fecha de regularización de las obligaciones que llegaba hasta el 30 de noviembre del 2019, lo extienden hasta el 30 de junio, o sea, hasta hace pocos días atrás. Desde ese punto de vista es buena porque condona significa perdona, todas las sanciones, incluidas las penales, y también una parte muy significativa de los intereses, y permite pagar, en el mejor de los casos, hasta en 120 cuotas. Esto es toda la parte buena que hay que decir, y que va a beneficiar a muchos contribuyentes. ¿Hablamos más o menos de un monto que supera los 500.000 millones de pesos? ¿Es el cálculo? Sí, la realidad es que la mora con el Fisco Nacional supera a la cartera de crédito que tiene el Banco Nación. O sea que, claro, hay que entender, Jorge, que cuando hay crisis, los contribuyentes tratan de ir pagando lo que pueden y tratan de pagar los sueldos a los proveedores, los gastos de estructura, y normalmente se deja para lo último al fisco. Entonces la mora que hay hace de que el Estado, si no cobra con una moratoria generosa, no cobra más. No, y además en las condiciones actuales siempre es más barato financiarse con la FIP que con los bancos, ¿no es cierto? Y hay que entender de que venimos de una recesión que ya cumplió 2 años, y a esa recesión, por si fuese poco, se le sumó la cuarentena, que ha generado en muchos contribuyentes un cash flow negativo. Eso significa más egresos que ingresos, obviamente ingresos casi nulos, los que tuvieron que cerrar totalmente, o muy bajos para aquellos que pudieron abrir, pero la situación de crisis y de cuarentena y de aislamiento en distintos sectores hace que no hayan podido pagar los impuestos. ¿Cuáles son los temas controvertidos de esta moratoria? En primer lugar, permiten a todas las empresas regularizar, antes solo a las pymes. Lo único que para las empresas que no son pymes se le pone restricciones que son cuestionables. Por ejemplo, no pueden distribuir utilidades por este ejercicio y 2 ejercicios más. Y esto es una restricción que la verdad que no debería estar. ¿Y por qué lo hacen, César? Y lo hacen porque lo que quieren es que se privilegie el pago de la cuota y no la distribución de utilidades, pero es impensable que una empresa no pueda distribuir utilidades. Es lo mismo que a un asalariado se le pida que no cobre su sueldo. Claro. El dueño de una empresa quiere, cuando haya utilidades, quiere poder distribuirlas. Claro. Y por el otro lado se le impide el acceso al mercado único oficial de cambio para determinados pagos al exterior, que son restricciones a futuro que de generarse ese tipo de situaciones caduca el beneficio de la moratoria. Entonces esto es cuestionable, estas restricciones. En segundo lugar, hay determinados impuestos
que normalmente no están en moratoria y que ahora se la incluyó expresamente en este nuevo proyecto que está tratando el Congreso, que es el impuesto a los combustibles y el impuesto a las apuestas. En este caso concreto se da junto con el permiso para regularizar a empresas quebradas. Eso generó mucha susceptibilidad. Claro, yo lo cuento porque lo cuento porque lo que dicen algunos integrantes de la oposición, esto parece estar hecho a la medida de las empresas de Cristóbal López, ¿no es cierto? Tanto casinos como el canal C5 hoy combustibles. Esa es la lectura que hace mucha gente. Lo cierto es que, esto llama la atención, esta situación de permitir ingresar a impuestos que normalmente no están y distintos sujetos que son las empresas quebradas que normalmente no se les permite regularizar. Y un aspecto que es el que más cuestiono yo desde mi perspectiva es que no se permite ningún tipo de gesto de premio al contribuyente cumplidor. Esto había pedido la oposición, creo, ¿no? Exactamente. Quiero recordar, Jorge, que entrevistas que me hiciste allá por el año 2016 y 2017, el sinceramiento fiscal tuvo esa impronta de darle un premio importante al contribuyente cumplidor. Claro. Y es un dato muy significativo, porque imagínate cómo se siente aquel contribuyente que con mucho esfuerzo ha pagado todos los impuestos y aquel que no pagó o que no quiso pagar se ve beneficiado con una serie de reducción de deuda, porque el no cobrarle multa y el bajarle el monto de los intereses es una evaporación de la deuda. Se siente beneficiado respecto de aquel que cumpliendo todos los meses paga todos los impuestos. Entonces creo que hay que tener un gesto de buena voluntad, de eximirle o de reducirle algún impuesto o algunos anticipos a aquel que ha cumplido con todo tipo de impuestos sin ningún tipo de situación, o sea, con mucho esfuerzo. Entonces digo, este es un tema muy importante donde yo pongo mucho ojo en este tema para no generar lo que normalmente provoca este tipo de norma, que es un atentado a la conciencia tributaria. Un desaliento al cumplidor, digamos. Claro, porque imagínate que un contribuyente cumple todos los meses con gran esfuerzo, no distrae fondos para su nivel de vida, cumpliendo con todos los impuestos. Cuando salen este tipo de normas se siente muy desmotivado. Claro. César, te pido que nos clarifiques una cosa, porque el otro día tanto Pablo Dugan como otros que obviamente forman parte de ese 5N decían que es un error decir que el impuesto a la transferencia de combustible es un dinero que inmediatamente que no queda en manos de la empresa, en este caso hoy combustible o cualquier empresa de combustibles, digamos que uno va a cargar un litro de nafta, hay una parte de ese impuesto que tiene que ir al fisco directamente, ¿no es cierto? Y él decía que no es así, que es un impuesto como cualquier otro y por lo tanto puede tener el tratamiento que cualquier otro. ¿Cómo es el tránsito o debería ser el tránsito de ese impuesto a la transferencia de combustibles? Mira, es un tema, Jorge, polémico, en el sentido que algunos piensan que es un impuesto como cualquier otro. Y yo digo que no. Yo considero que es un impuesto que está incluido dentro del precio y que el que lo recibe lo tiene que reservar inmediatamente para ingresarlo al fisco en tiempo y forma, porque es una parte del precio que no le corresponde, que actúa como agente de percepción, ¿sí? Es una figura muy específica, que no tiene un tratamiento muy claro, pero sí quiero decir que no es como ganancias, por ejemplo, que uno gana dinero y sobre una parte de lo que gana
le tiene que entregar al fisco como impuesto a las ganancias. Esto es un impuesto al consumo y lo que genera es que esa parte del precio no es de quien recibió ese dinero, sino que lo debe entregar al fisco. Entonces es un tema polémico. Mi posición es que no se lo puede quedar el contribuyente porque es un impuesto que se cobra directamente al consumidor y que tiene una parte muy significativa que es lo que tiene que ingresar al fisco. Ok. Otra cosa que se estaba pensando es que el gobierno podría implementar un nuevo blanqueo, pero anoche el ministro Guzmán en un reportaje lo desmintió categóricamente. Dijo, blanqueo, no, de ninguna manera. No creo que estén dadas todavía las condiciones para blanqueo, salvo que se piense en un blanqueo, yo diría, de cabotaje. ¿Qué significa de cabotaje? Del dinero que está en los colchones y en las cajas de seguridad. Ajá. Que puede generar algún tipo de reactivación en algunos sectores, por ejemplo la construcción o la venta de algún tipo de bienes de capital, etcétera. Pero es impensable un blanqueo con cepo cambiario y con brecha cambiaria. Por lo menos para todo lo que está en el exterior, ¿no? Así que yo diría, salvo que las expectativas sean exclusivamente para lo que es el dinero que viene circulando, el flujo de dinero que viene circulando en la informalidad, si pensamos que el objetivo es ese, el blanqueo puede servir. Si pensamos que el objetivo es blanquear aquellos que tienen dinero en el exterior y no lo declararon y lo quieren traer, no creo que quieran traerlo al tipo de cambio oficial, ¿no? Claro. Bueno, y la última, el plazo de deudas hasta el 30 de junio. Algunos dicen, bueno, pero aquí quedaría fuera el pago de ganancias. ¿Hay posibilidades, te parece, de que se pueda extender un poco el plazo y llegar hasta octubre, como piden muchos? La realidad es que si todavía hay cuarentena en muchos sectores y en muchas provincias, con restricción de actividades, me parece más atinado que la moratoria se extienda hasta terminar totalmente con la cuarentena. Desde ese punto de vista, me parece que el corte del 30 de junio queda corto. Claro, fíjate que estamos viendo la información, César, de que Jujuy, por ejemplo, que estaba prácticamente como corriente, fase 5, distanciamiento social, vuelve a cuarentena 1, digamos, estricta, a fase 1 estricta, a partir de 29 muertos que ya tienen, ¿no? Entonces esto puede hacer que vaya y vengan los cerramientos en las provincias y por lo tanto la actividad económica se vuelva a resentir. Claro, el tema es así, si la verdad es que se va a seguir extendiendo la cuarentena, me parece que el corte 30 de junio queda alejado de lo que es las necesidades de los contribuyentes. La única alternativa que yo veo para hacer accesible esto es, si se aprueba esta moratoria, inmediatamente debería haber un plan de pagos bastante generoso en cuanto a el plazo para la nueva deuda corriente que se va generando a partir del 1 de julio. Claro. Como situación ideal, creo que debería extenderse la fecha de corte mínimamente al 31 de julio. Si eso no es así y la moratoria sale aprobada, le falta un elemento importantísimo que sería un plan de pagos mínimo de 24 cuotas para la nueva deuda corriente, porque nosotros tenemos que imaginarnos que salir de la cuarentena implica la necesidad de fortalecer los músculos de la actividad económica. Y es necesario que los contribuyentes puedan invertir en capital de trabajo y puedan reconstituirse los que quedan vivos, ¿sí? Porque muchos contribuyentes van a estar y están ya en cesación de pagos y no hay respirador que le pueda salvar de esa situación. Pero si lo que intentamos es salvar aquellas empresas que están con muchos problemas, hay que hacer algo para la deuda corriente y no alcanza estos planes de 4 cuotas, no alcanza los planes vigentes hoy. Tiene que haber
planes de más de 24 cuotas como mínimo. César, un placer como siempre, muchas gracias por atendernos. Igualmente, y que tengan una buena jornada. Un abrazo. César Litvin, tributarista, titular del estudio Lisicki, Litvin y Asociados.